La música nos prepara para escuchar este informe sobre, en este ciclo de rumbo a los 450 años en la ciudad de Santa Fe. Hemos comenzado ya hace 2 meses aproximadamente, y en este caso lo tenemos aquí con nosotros al exquisito Luciano Lazzarini, protagonista, entrevistador, productor, editor de esta pieza que vamos a presentar y que tiene que ver con un edificio histórico emplazado en el corazón del poder de la ciudad de Santa Fe, en la zona sur. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Cómo andas, Héctor? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y la verdad que muy contento de presentar este informe que hicimos, que tiene que ver con una de las casas emblemáticas de la ciudad de Santa Fe. Hay varias casas en la ciudad de Santa Fe que respiran historia, y una de ellas es la Casa del Brigadier, que es una de las últimas que se recuperó, que se restauró y se arregló después de graves problemas que tuvo. Es un edificio histórico nacional. Está emplazado en un área que tiene más de 350 años de historia, que va mucho más allá que la Casa del Brigadier, y en esta restauración que se hizo del edificio quedó inclusive al descubierto esas técnicas constructivas que van hasta los mercedarios, que fueron los primeros esta colectividad religiosa, que fueron los primeros que ocuparon el lugar. La verdad que estuvimos ahí con 2 expertos. Antes de sí. meterte en eso, que es totalmente importante y Sí. el informe lo va a reflejar. Sí. Estamos hablando de una figura que tuvo trascendencia nacional, regional, ¿no? El brigadier Estanislao López, santafesino. Vos sabés que a medida que vos te adentrás en su historia, descubrís muchas particularidades que tal vez han contribuido a la estructura del personaje. Hijo natural, llevaba el apellido de la mamá, justamente por esta condición, algo que hoy sería algo totalmente natural o posible. En ese momento, hace 200 años, 2 siglos, una situación bastante anómala. A los 15 años integra los blandengues, dispuesto a expulsar al originario, al indio, al avance del indio, y después una vida intensísima. No la vamos a contar acá porque quiero darle prioridad a lo que vos traes. La Constitución de 1819, el Estatuto de la provincia de Santa Fe, que es, digamos, la previa a lo que serían después las constituciones provinciales, sus alianzas y desalianzas, por decirlo de algún modo, con Artigas, con Bustos, con Rosas, con Balcarce. Una persona que en 52 años uno pudo haber dicho: confieso que he vivido. Su hecho bárbaro, que lo constatan los historiadores, de haber decapitado a otro caudillo como Pancho Ramírez y haber exhibido su cabeza en la zona sur de la ciudad, bueno, lo pone en un lugar, insisto, para cualquier historiador muy importante y muy atractivo. Y esa casa que vos vas a seguir haciendo referencia, fíjate si tiene una historia. Yo quiero que después vos la cuentes porque hay muchas perlas por afuera del informe. Esa casa albergó probablemente los 40 50 años más intensos de la historia del siglo XIX de Argentina. O por ahí, digamos, transitó, ¿no? Sí. 20 años vivió el brigadier en esa casa, que era de su suegro, y bueno, que estaba emplazada en el casco histórico, en un lugar muy relevante de la ciudad de Santa Fe, de lo que era la vieja ciudad de Santa Fe. Bueno, nosotros fuimos hasta la casa, la recorrimos, está maravillosamente restaurada y realmente se puede disfrutar de muchas joyitas en esa casa. Y hablamos con 2 expertos. Uno de ellos es Alejandro Damianovich, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, y que está escribiendo una biografía del brigadier, y esperemos que la termine pronto porque realmente va a ser un material, seguramente un lujo para la historiografía de Santa Fe. Y también hablamos con Adriana Collado, arquitecta, docente de la UNL, que estuvo durante mucho tiempo en el área de Patrimonio Histórico Nacional, así que conoce al dedillo esa casa. Así que, si les parece, los invitamos a compartir este informe con estos 2 expertos en la Casa del Brigadier, y además pueden disfrutar de las imágenes del lugar.
de la historia de la ciudad y de la arquitectura de la ciudad, la casa constituye un mojón, un acontecimiento realmente importante. Era un terreno muy extenso a 1 cuadra de la plaza fundacional, el lugar era bastante privilegiado y de hecho aquí originariamente sobre esta media manzana estaba ubicado la iglesia, el templo y el convento de los mercedarios, que tenían también aquí su ranchería, sus huertas y demás. A eso se suma que en el momento que los mercedarios abandonan este sitio porque reciben de la Junta de Temporalidades las posesiones que habían sido de los jesuitas expulsos en 1792, los mercedarios se van de aquí y este terreno pasa a la Junta de Temporalidades. Y cuando Manuel Belgrano visita la ciudad en 1810, les otorga la propiedad al cabildo para que pueda ser comercializado, digamos, este terreno, y ese es el momento en que empieza la historia de esta casa, porque el protomédico Manuel Rodríguez, suegro de Estanislao López, compra este solar, donde ahora se ubica la casa, y construye una parte de esta vivienda que luego se fue ampliando. La historia es bastante compleja. Es una casa relevante en la historia de Santa Fe y aún en la historia argentina, dado que su propietario y principal ocupante fue ni más ni menos que el brigadier general Estanislao López, gobernador de Santa Fe desde 1818 hasta su muerte en el 1838. Él fallece en esta habitación que está acá. Y bueno, durante su trayectoria política se constituyó en una de los 3 principales hombres de la política argentina, del desenvolvimiento político argentino, por lo menos en la década de 1830, ¿no? Los otros eran Rosas y Quiroga. De manera que esta casa es escenario de todo eso, porque Santa Fe era centro de decisiones nacionales. Con respecto a la casa, es muy interesante porque es de las primeras casas con azotea, es una casa de una jerarquía importante, es una casa que los historiadores de la arquitectura la consideramos transicional entre la arquitectura colonial, la arquitectura española y la arquitectura italianizante, que va a venir con posterioridad a la segunda mitad del siglo XIX. Además es la única casa de ese periodo que subsiste, porque las otras, la de Merengo, la de Crespo, han sido demolidas. Las otras casas que participaban de una misma tipología. Las memorias de Pedro Ferré. Pedro Ferré es una gran figura, no era un caudillo de la dimensión de López, pero es un gran gobernante de Corrientes, ¿no? Y él cuenta de haberse encontrado con López acá, en su propio dormitorio, donde había una cómoda, por encima de la cómoda un retrato de Napoleón. Ese retrato aparece después arriba del dintel de la puerta, cuando Urquiza se instala en esta casa durante el Congreso Constituyente, y los periodistas destacados que hacen la crónica mencionan el retrato de Napoleón sobre la puerta del dormitorio de López. Y aparece también en el inventario de bienes de López, hecho en 1838 después de su muerte. Y lo destaco porque admiraba a Napoleón López. Pero ¿por qué López admiraba a Napoleón? Porque tanto López como Napoleón habían surgido a raíz de la Revolución. Es impensable que una persona como López, de origen humilde, pudiera concentrar tanto poder si no hubiera habido la Revolución. Y lo mismo pasó con Napoleón si no hubiera habido la Revolución Francesa. Más allá de que también seguramente López admiraba el genio militar de Napoleón, ¿no? Que él en pequeño
digamos, reprodujo acá en estas tierras. Muchas de las cosas que vemos hoy en esta casa ya no se corresponden con el periodo que la habitó el brigadier, pero fundamentalmente con respecto a la ornamentación de la fachada, esa membratura italianizante que tiene hoy no es la que tuvo en el periodo del brigadier, es un tipo de ornamentación y de tratamiento que se le hizo cuando con posterioridad, a 1875 aproximadamente, que es cuando ya los herederos de López enajenan la casa a la familia de la Torre, la casa sufre una intervención muy importante. Además se modifica completamente la fachada al gusto de la época, con una ornamentación italianizante, diferente de esa modestia, de esa austeridad de las casas santafesinas de la primera mitad del siglo XIX. A veces ocurren calamidades para que haya mejoras. El desmoronamiento de aquella pared significó que se retirara el archivo general. Llevado el archivo a otro lugar, el monumento recupera su significación y hoy en día, como San Juan con la casa de Sarmiento, Concepción del Uruguay con el Palacio San José, la casa de Mitre en Buenos Aires, tantos lugares de este tipo, permiten que la gente llegue, el público, turistas, escuelas, ciudadanos, que quieren visitarla y bueno, quieren encontrarlo a López acá, ¿no? A través de esa arquitectura doméstica se puede contar un poco la historia de la arquitectura santafesina, porque además de los templos católicos, por supuesto, que son los edificios más relevantes, pero las viviendas se constituyen en un ejemplo muy importante para entender cómo se vivía, la escala de la ciudad en cada momento. Claro que hay que hacer transposiciones, ¿cierto? Pero la casa de los 10 de Andino, si bien lo que queda hoy es un pequeño fragmento de lo que fue la casa, es muy característica de la arquitectura del periodo colonial en Santa Fe. Esta casa de ese momento transicional que decía, la Casa de la Cultura allá en Boulevard y Güemes, es precisamente del momento de la expansión cosmopolita de la ciudad. En sí mismo el monumento, el edificio, tiene su propio lenguaje y es un valor para Santa Fe que no tiene verdaderamente parangón, ¿no? Muy bueno, Lucho, muy bueno. La verdad que sí, una clase de historia y de arquitectura nos dieron Collado y Damianovich. Ese parangón Napoleón y su versión más pequeña, el brigadier. Claro, Napoleón empieza su historia con la toma de la Bastilla y termina emperador. Claro, sí, ¿no? sí. Como la historia en realidad él va torciendo la historia y se transforma en lo que tanto él luchó o combatió cuando toma la Bastilla, ¿no? Sí, ni hablar. Vos sabés que una perlita, el grabado que tenía de Napoleón, el brigadier, ya no existe. Se degradó y en algún momento lo tuvieron que descartar, seguramente por falta de ver el valor que tenía ese grabado, que hoy sería una pieza importante. Ni hablar. Y él cuenta, bueno, vos también contás, y en el off debe haber mucha información sobre hay una palabra que lo define mejor, pero bueno, las divisiones de las corrientes católicas, los jesuitas, los franciscanos, los mercedarios. Mucha relación en ese entorno geográfico de la casa del brigadier, que nos podría hacer presumir que la cabeza de Pancho Ramírez, decapitada en ese hecho tan bárbaro de la historia argentina, puede estar sepultada en el cementerio que tenían los mercedarios ahí. Claro, porque en el terreno contiguo a la casa estaba el cementerio. Y cuando vendieron ese terreno, lo decía Damianovich fuera del informe, se construyó encima. Así que si uno va hacia abajo, va a encontrar restos humanos. Así. ¿Vos tenés una hipótesis respecto a dónde podría estar
En la casa, debajo, en los fondos de una familia, la casa de una familia. Sí, de una ex compañera de trabajo y hoy muy prestigiosa periodista, la familia de los Trincheri. Los Trincheri. O sea que debajo del patio de los Trincheri hay muchas posibilidades que esté la cabeza de Pancho Ramírez. Muchas posibilidades, sí, Bueno, sí, eso lo hay dijo que Damianovich. hay que mandar topadora, retroexcavadora. Sí, sí, expropiar la casa y comenzar darle una unidad habitacional a los Trincheri para que no pierdan la casa y reventar todo ahí, ¿no? Sería la idea. Es simple. Es simple, Pero es una cuestión histórica muy importante que se puede saldar. Pero estamos hablando de verdad lo que estamos diciendo, que hay muchas chances de que ahí o cerquita de ahí esté la cabeza. Sí. Era un cementerio. En un cementerio. Así que es probable que se haya enterrado ahí. Bueno, quédate Luchito, vamos a la última pausa y Dale. nos quedamos para el cierre, ya volvemos.